Hola, buenos días a todas y todos. Comenzamos la clase de hoy, la tercera clase del curso de astrofísica de la formación planetaria. La semana pasada, una de las cosas importantes que vimos fueron los métodos de detección de los distintos, de los exoplanetas y cómo estos métodos, no sé si se acuerdan, pero cómo estos métodos son muy buenos para detectar ciertos rangos de parámetros orbitales, sea la masa de los planetas, la distancia a la estrella, la inclinación del sistema, etcétera, etcétera. Entonces, hay algunos métodos que son muy buenos para detectar algún tipo de planeta y otros métodos que son buenos para detectar otros tipos de planetas. Y muchas veces hay métodos que pueden funcionar de manera complementaria para poder, y te ayudan además para confirmar algunas detecciones. Hubo un método que parece que lo saltamos la semana pasada, que es este método que se llama de astrometría. La astrometría es la subdisciplina dentro de la astronomía que se dedica a medir la posición de las estrellas en el cielo. Había muchos telescopios antiguos que estaban diseñados solamente para hacer astrometría, de hecho, que estaban esperando a que apareciera la estrellita por ahí, pasara por el meridiano, le hacían ¿dónde está? La monitoreaban y muchas veces se podía incluso calcular el movimiento propio de la estrella. ¿Qué significa el movimiento propio? ¿Ok? En el cielo estrellado se mueve a simple vista principalmente por la rotación de la Tierra, ¿no? La Tierra está rotando, entonces el cielo nocturno atraviesa el firmamento desde este a oeste. Eh, pero además, cada una de las estrellitas que están ahí en ese firmamento tienen sus propios movimientos, se mueven en distintas direcciones, porque tienen sus propias trayectorias en la galaxia. No todo está tan alineado como para que, y algunas cosas están más lejos, depende de la distancia, o algunas están más cerca, entonces tienen sus movimientos propios que se llaman. Muchas veces interacciones gravitacionales con otras estrellas o incluso con los planetas hacen que ese movimiento propio tenga cierta trayectoria particular, ¿ok? Entonces, este método de detección de astrometría se basa en la idea de que nosotros podemos ver cómo el baricentro básicamente de un sistema planetario se mueve, entonces la estrellita se va moviendo en torno a ese baricentro, y eso revela la presencia de planetas. Lo que vemos acá en la pantalla, ese diagrama que vemos ahí, corresponde al movimiento del baricentro de nuestro sistema solar. El círculo grande amarillo es el disco solar, es el diámetro de nuestro Sol. Y si se fijan, desde el año 1945, que es cuando parte este diagrama, el baricentro del sistema solar se ha movido bastante. Entonces alguien observando nuestro sistema solar desde muy lejos, desde otra estrella o lo que sea, vería que el Sol desde el año 1945 se mueve con esa trayectoria, el Sol, va siguiendo ese movimiento de la línea que se ve ahí. Entonces, eso revelaría a estos astrónomos o astrónomas extraterrestres de otro sistema planetario que alrededor de nuestro Sol hay planetas. Hay planetas que están haciendo este tira y afloja que hace que se mueva el baricentro del sistema solar. ¿Ok? Entonces, esta técnica es bien poderosa, pero necesita precisiones muy, muy grandes, de microsegundos de arco. Ustedes saben que el, el- el firmamento, el cielo, se puede modelar como una esfera, ¿cierto? El cielo proyectado que vemos en el firmamento, básicamente, esa esfera tiene una circunvalación de 360 grados, es decir, la mitad de la esfera, que es lo que vemos en la noche, son 180 grados. Cada, cada grado está dividido en minutos. La Luna y el Sol, por ejemplo, me parece que tienen 30 minutos de diámetro. Eh, para detectar esta astrometría, esta señal astrométrica que se llama, en torno a otras estrellas que están muy, muy, muy lejos, se necesitan precisiones astrométricas del microsegundo de arco, es decir, de, ya saben, un grado, la mitad de un grado es más o menos el diámetro de la Luna. Esos son 30 minutos. Cada minuto está dividido en eh, 60 segundos de arco. Y cada segundo de arco se puede dividir en 1 millón de microsegundos.
y nosotros necesitamos esa millonésima de arco segundo de precisión para poder detectar ese movimiento en otras estrellas que nos esté revelando la presencia de planetas. El satélite Gaia, al que les comenté la clase pasada, juega un rol fundamental para poder capturar esa señal de astrométrica que nos permitiría decir cuándo hay algunos planetas. De hecho, en nuestra área acabamos de mandar un paper en nuestro equipo donde nos apoyamos de esta técnica para tratar de decir si es que hay ciertos planetas en algunos discos protoplanetarios, porque la estrellita que está al centro del disco protoplanetario también muestra este efecto. Y en el caso de la astrometría que hace el satélite Gaia, se ve como una anomalía, como que tenemos la estrellita ahí bien caracterizada y sigue esta trayectoria, pero esa trayectoria tiene un cierto ruido, una cierta eh, incerteza que es constante y que pareciera ser una señal coherente. Entonces, uno puede bajar del catálogo de Gaia cuando una estrella tiene cierta anomalía, Proper Motion Anomaly se llama, y con eso se podría en teoría decir, mira, acá probablemente hay cierta probabilidad de que haya un planeta de tal masa. La gracia de esta técnica es que te permite, utilizando modelos y utilizando herramientas sofisticadas, encontrar prácticamente todos los parámetros orbitales, porque estamos hablando ya de medir el movimiento de la estrella debido a la interacción con los planetas, interacción gravitatoria, entonces te permite saber bastante del sistema. Eh, Eso se me había quedado en el tintero de la clase anterior de los métodos de exoplanetas y quería pasar ahora a la clase Observación de Sistemas Planetarios, segunda parte, que seguimos hablando un poquito sobre esta manera que tenemos nosotros de estudiar los sistemas planetarios, en particular los sistemas planetarios en formación, que es lo que nos interesa, ¿no? Ya hablamos de cómo detectar todos estos sistemas planetarios que ya están formados, estos exoplanetas, con el método de los tránsitos, las velocidades radiales, la astrometría, el microlensing, microlente, todo eso, la imagen directa también. Por eso, esos son sistemas planetarios que ya están formados, que ya llegaron a una etapa en su evolución donde ya básicamente no dejaron de formar planetas. Entonces, eh, queremos utilizar observaciones para poder aprender sobre el proceso de formación de los orígenes de estos sistemas planetarios. Hablamos en la clase anterior, la clase anterior, y también en la clase anterior, me parece, la primera y la segunda, que una teoría de formación planetaria tiene que ser capaz de explicar cosas bastante básicas, como por ejemplo que la masa tiene que irse hacia la estrella central o las estrellas centrales, si es que es una binaria, y el momento angular tiene que distribuirse en los planetas que la orbitan. Ahora, también mencionamos que nuestras teorías de formación planetaria tienen que ser capaces de explicar las propiedades observadas tanto de nuestro sistema solar como de los sistemas extrasolares, los sistemas de donde están los exoplanetas, básicamente. Eh, y para eso necesitamos poner todo de nuestra parte, todo lo que sabemos de la formación de estrellas y planetas en nuestra galaxia para poder encontrar esta teoría coherente, ¿no? Eh, Partamos con la formación de los discos protoplanetarios, que nosotros habíamos dicho que los planetas se forman en estos discos protoplanetarios, en estos discos de gas y polvo que están orbitando a las estrellas jóvenes cuando se forman. La formación del disco protoplanetario es la clave del problema del momento angular que yo les mencionaba, que tiene que distribuirse, ¿no? La estrella no puede llevarse todo el momento angular, vamos a ver en un segundo por qué, matemáticamente, sino que tiene que distribuirlo de alguna manera en los planetas. Entonces, eso es lo que yo les digo acá, en el primer punto, que las observaciones del sistema solar y de los sistemas extrasolares sugieren que los planetas se forman alrededor de discos en torno a estrellas jóvenes. Y para entender cómo se forman los planetas hay que entender primero cómo se forman las estrellas. Lo que vemos aquí en la derecha, que vamos a volver a revisar ahora en otra diapositiva, es una imagen real de un filamento de una nube molecular, es decir, una nebulosa que está hecha de gas y polvo a escala de un parse, que esos son varios años luz, estamos hablando de escalas mucho más grandes que las de los sistemas solares, y estamos viendo cómo
Este filamento, si uno lo estudia en distintas longitudes de onda y logra calcular más o menos cuál es la distribución de masa que tiene este filamento de la nube, se ve que se está agrumando en distintos pequeños grumitos. ¿Ya? La masa se está concentrando en distintos grumos, que es donde nosotros pensamos que sucede el colapso gravitacional y se forman las estrellas y los planetas. Acá, veamos si logro pasar para acá. Eso, aquí vemos lo mismo, pero a distintas escalas. Aquí vemos cuatro imágenes sobre el mismo proceso que les estaba mencionando recién. Van de izquierda a derecha, escalas más grandes a escalas más pequeñas, ¿ok? La imagen de la izquierda es un filamento de una nube molecular, de una nebulosa que está en Orión, ¿ya? No es la nebulosa de Orión, pero es cercano. Estamos viendo ahí una escala, se ve la escala aquí, de hecho, en la parte de abajo, de 40.000 unidades astronómicas. 40.000 unidades astronómicas, estamos hablando, imagínense, el sistema solar son 50 o algo así. Sistemas planetarios son unas pocas unidades astronómicas por lo general. La órbita de Júpiter está a 5 unidades astronómicas. Entonces estamos hablando de escalas muy, muy, muy grandes. Y se ve aquí, esta es la emisión que hay a 3 milímetros. Estamos viendo principalmente el polvo, el material sólido que está metido ahí, mezclado con el gas en la nebulosa. Y se ven pequeños grumos. Después hacemos un zoom a una escala más pequeña, 10.000 unidades astronómicas, cuatro veces más pequeña, en otra nube que es la nube de Perseo, Barnard 5. Y aquí ya estamos viendo el gas en esta imagen. Estamos viendo el gas NH3, que es la molécula de amonio, me parece. Y ya se ve más claramente cómo la nube, o este filamento de la nube, eh, se me olvidó mencionar, pero las nubes en realidad nosotros siempre les voy a mostrar el esquema más adelante. Uno piensa en la nube como algo redondito, esférico, prácticamente como un globo de azúcar, es como se dice esto, un algodón de azúcar, pero no, las nubes son mucho más complejas que eso y por lo general se terminan colapsando de forma filamentaria, como vemos acá. Y ahí se ven claramente distintos grumos. Luego, si vamos a una escala mucho más cercana ya a la de los sistemas planetarios, como son los 230 unidades astronómicas, vemos un disco que se está fragmentando en tres protoestrellas. Son dos que están en el centro, que se ve ahí un poquito elongado, esta y esta que está acá. No sé si ven mi mouse, pero la estoy apuntando aquí. Y una más brillante que está formándose en la parte más lejana del disco, la parte más extendida del disco. Entonces son tres estrellas que se están formando a partir de la fragmentación de este disco. Luego, ya a una escala mucho más pequeña, de 20 unidades astronómicas, 10 veces más pequeño, estamos haciendo un zoom a lo que está sucediendo en un disco circumbinario donde se está formando una estrella binaria en el centro. Entonces, en este disco, básicamente se ven estos dos puntitos al centro. Esta es la emisión de polvo nuevamente a 1,3 milímetros, obtenida con el telescopio ALMA. Este famoso disco circumbinario que se llama el pretzel, porque parece un pretzel. Y el pretzel, es- me disculpan que están mis hijos, está mi hijo acá, que solamente me quiere interrumpir en la clase, no quiere que ustedes aprendan de formación planetaria. Juno, Liam, vayan a buscar agua arriba, ¿ok? Vayan. Fuera. Volvimos. Ok, entonces el disco circumbinario, el pretzel, se está formando una estrella binaria ahí digamos, deben ser protoestrellas de baja masa. Las estrellas además las estrellas cuando, no, Liam, va y vía, Liam, préndela tú. Las protoestrellas, este es un punto importante, las protoestrellas cuando se forman recién tienen un radio mayor que el radio con el que van a terminar, empiezan a achicarse en algún momento, empiezan a compactarse y gracias a esa compactación, a ese colapso gravitacional es que empieza a aumentar la temperatura y logran finalmente convertirse en estrellas de secuencia principal. ¿Ya? Todo esto es bastante básico, pero no siempre se ve así con ejemplos de observaciones reales. ¿Ya? Bueno, yo como les mencionaba antes, la clave de todos estos procesos
o dentro de los procesos más importantes que tenemos que fijarnos, es la conservación del momento angular. El momento angular no es fácil de llegar y pasarlo de un lado para otro o deshacerse de él, ¿no? Es una ley de conservación de la naturaleza que nos detiene, que no nos permite deshacernos del momento angular. Solamente lo podemos transportar hacia alguna otra parte, ¿ya? Entonces, el colapso gravitacional resulta en una compresión de 6 o 7 órdenes de magnitud. Como vimos antes, estábamos hablando de parsecs de distancia, que luego terminan convertidos en una pequeña estrellita de... Yo me estoy ocupado haciendo clases. Liam te va a dar un poco de agua. Anda arriba. Disculpen. Son 6 o 7 órdenes de magnitud. Estamos hablando de pasar de escalas de años luz a una pequeña estrellita de unas muy pocas fracciones de unidad astronómica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo muestro acá. Si ustedes calculan el momento angular de una esfera o de una estrella, eh, de un objeto que está en rotación, básicamente, J igual el momento de inercia por la velocidad de rotación. El momento de inercia, para un caso de un, no recuerdo si este es para el caso de un disco o para una esfera, me parece que es una esfera, sí. Este es el caso de una esfera, 2/5 mr cuadrado, la típica fórmula del momento angular, del momento de inercia de una esfera. Y al conservar el momento angular, el momento angular inicial tiene que ser igual al momento angular final. Y eso nos permite determinar una fórmula que nos dice el, la velocidad angular de la estrella se relaciona con la velocidad angular de el grumo de la nube de la cual se formó. Y esa proporcionalidad está dada por la diferencia entre las escalas físicas de longitud que están involucradas, del radio del grumo, que estábamos hablando de que podían ser miles de unidades astronómicas, hasta el radio de la estrella, que son unas fracciones pequeñísimas de unidad astronómica. Ya se mide en radio solar realmente, al cuadrado. Y eso nos dice que hay un límite superior al periodo de rotación. Además, que, bueno, comparando con un límite al periodo de rotación de la estrella, nos da una idea de lo difícil que es este proceso. Básicamente, tú cuando calculas el periodo de rotación de un grumo, o más que el periodo de rotación, la velocidad angular de un grumo de una nube molecular, y lo achicas hasta formarlo, hasta llevar toda esa masa y momento angular a una estrella, te da una estrella que rota demasiado rápido. Básicamente, ese es el problema. El periodo de rotación de esa estrella es de menos de 10 minutos. ¿Ya? Si saben o si lo han visto por ahí, el periodo de rotación del Sol, que si bien no es un sólido, no tiene un solo periodo de rotación, tiene varios, eh, es más o menos 3 semanas, algo así. Entonces, estamos hablando de que si uno agarra todo un grumo de una nube molecular y lo comprime hasta dejarlo del tamaño de una estrella, esa estrella termina rotando tan rápido que su periodo de rotación es de apenas 10 minutos, da una vuelta completa en 10 minutos, o sea, no es nada para el tamaño que tiene una estrella. Y esto es demasiado rápido. Una estrella que esté rotando con esa velocidad se desarma. Tiene que terminar con un periodo de rotación más similar al de nuestro Sol, que ya estamos hablando de semanas, ¿ok? ¿Cómo sobreviven entonces las estrellas? Bueno, muchas veces el momento angular no solamente se distribuye, lo hereda una sola estrella, sino que lo heredan varias. Los sistemas por lo general son múltiples, no se forman, no es tan común que se forme una sola estrella, es más común que se formen varias estrellas al mismo tiempo. El 50% de las estrellas en el campo de nuestra galaxia, de hecho, están en sistemas múltiples. Y también sabemos, lo ven aquí en la imagen de la derecha del telescopio James Webb, que salió hace muy poquito tiempo, está hace unos 2 o 3 años, me recuerdo cuando salió esta imagen, se ve un disco protoplanetario en el centro de la imagen con una estrella dentro que está perdiendo o está distribuyendo, está soltando un montón de movimiento angular en un outflow, en un flujo de material que sale por los polos de la estrella.
Y el otro punto importante que permite, más importante en nuestro caso, en este curso de formación planetaria, que permite que el colapso suceda, es que se forma un disco y no se forma una estrella sola. ¿Ya? Nunca se forma una estrella sola, siempre se forma una estrella con un disco hacia su alrededor, a su alrededor. Este es el esquema típico que uno encuentra en todos los libros de texto, en todos los libros, ragazzi, en todos los libros de texto, uno encuentra este tipo de esquema que te muestra que es súper simple la cosa, que básicamente tú partes con una nube molecular, sucede un colapso gravitacional, se forma un grumo, a partir de ese grumo se forma una protoestrella que es un disco con un poquito material que todavía la envuelve, y estos flujos bipolares, que son estos outflows, que permiten que pierda cierta cantidad de momento angular y cosas así. Luego ya tenemos una estrella Titauri, lo vamos a ver en un segundo qué significa esto de las estrellas Titauri, que es una estrella con su disco protoplanetario ya evolucionando. Suceden cosas, se forman los planetas. Ese suceden cosas, ese salto de aquí para allá es la razón por la cual no sabemos cuáles son esas cosas, no sabemos el detalle. Y por eso estamos acá, estudiando la formación planetaria. Y se forma una estrella, y ya la estrella entra en su empieza a entrar, se empieza a acercar a su secuencia principal, empieza a quemar hidrógeno, del disco protoplanetario se formaron los planetas, quedan algunos escombros que son los cinturones de asteroides, los cometas y esas cosas, y al final el paso F ya tenemos luego de varios millones de años, todo esto sucede en un lapso que no debiese durar más de 5, 10, 20 millones de años, ya tenemos un sistema planetario formado, ¿ok? Como nuestro sistema solar. Ahora, si vieron las imágenes que les mostré anteriormente, que tenemos de sistemas planetarios que se están formando, la cosa no es tan así, no es tan ordenadita, no es tan fácil de entender. De hecho, ya diagramas como este son un poquito más realistas, donde en vez de partir de la nada con una nebulosa que empieza a colapsar, nos tratamos de hacer cargo de cómo se... Ragazzi, vai via. Disculpen, los niños. Eh, Partimos haciéndonos cargo de cómo sucede que estas nubes empiezan a colapsar. Y se lo voy a mostrar al final de la clase, de hecho, que sabemos que todas las regiones de formación estelar, todas las nubes donde se están formando estrellas y planetas que vemos, pareciera que están en los bordes de burbujas que hay en nuestra galaxia. Burbujas son básicamente lugares en nuestra galaxia donde hubo una estrella muy masiva o una explosión de supernova o algo que sopló desde adentro, se barrió el material hacia afuera, y como fueron muchas burbujas, en las intersecciones entre las burbujas, en las ondas de choque, se formaron estas nebulosas. Eso ya explica de dónde aparecen las nebulosas y las nubes moleculares, de dónde se están formando las estrellas y planetas. Luego, estas son aplanadas por estas fuerzas de choque en las regiones intersticiales de las burbujas, y ahí es donde suceden ciertos procesos físicos que ahora estamos recién empezando a entender, y terminan formándose estos filamentos. Y dentro de estos filamentos es que se forman esos grumos densos o ¿cómo se dice?, núcleos densos de material, donde sucede este proceso de colapso gravitacional, donde vamos a formar una protoestrella con un envoltorio de material, con flujos bipolares donde se va a perder material y momento angular, y además flujos que llegan y siguen dándole material al sistema. Y luego de eso pasan más cosas, como les dije yo, la parte de pasar de clase 0 a clase 2 y 3, y luego pasamos a un sistema planetario ya formado. Todo esto dentro de una escala de tiempo, como yo les mencionaba, del orden de los millones de años siempre. ¿Ok? Veamos. Tenemos imágenes, no solamente la que les mostré anteriormente. Juno, Liam, piacere. Tenemos imágenes de hartos de estos objetos que están perdiendo masa a través de los flujos bipolares, como por ejemplo esto, HH212. HH, todos estos nombres que tienen los objetos astronómicos
tienen cierta razón de ser, ¿ah? No es tan, no es al azar. Entonces, por ejemplo, yo siempre sé que una estrella que se llame HH es porque tiene perdón, voy a checar mi imagen. Eh, una estrella que se llame HH algo, yo sé que tiene un outflow, que tiene uno de estos flujos bipolares, porque fueron descubiertas por Herbig y Harrod, que eran dos astrónomos, que suyos apellidos empezaban con H, porque ellos hicieron un survey, una búsqueda de todos los objetos que tuviesen este tipo de características. Entonces, las estrellas que se llaman HH se llaman así porque las encontraron en este censo y efectivamente tienen estos flujos bipolares. ¿Ok? Entonces, la pérdida de momentum angular, la distribución del momentum angular, el transporte puede suceder efectivamente por esta disipación que nos da estos flujos bipolares que se pueden lanzar. Eh, Ese es un dato importante. Otro dato importante que necesitamos saber para poder hablar del tema de la formación planetaria y de los discos protoplanetarios y en particular de las observaciones es cómo se clasifican estos objetos. ¿Ya? La clasificación de los YSOs, que se llaman, de Young Stellar Objects, objetos estelares jóvenes, Young Stellar Objects, YSO, es una sigla importante que tienen que recordar. Y hay una clasificación histórica, empírica, que se basa, que todavía utilizamos, que se basa en cómo se ve la distribución de energía espectral. La distribución de energía espectral es básicamente cuando uno ve un objeto astronómico, como por ejemplo una estrella, una galaxia, un planeta, lo que sea, y uno la observa en todo el espectro electromagnético. En este caso estamos viendo un espectro electromagnético que va desde el ultravioleta acá, de una fracción de 0,1 micrómetro, que son más o menos donde empieza el ultravioleta. Grazie, grazie ragazzi. Ok ragazzi, vai via. Desde más o menos el ultravioleta, pasando por el infrarrojo a un micrón, comienza el infrarrojo cercano, luego viene el infrarrojo medio, luego el infrarrojo lejano, más o menos a 100 micrones, y luego ya empezamos a pasar a las microondas y las ondas de radio. Cuando uno ve un objeto astronómico de esa manera integral, viendo todo su espectro electromagnético, se ven ciertas formas que uno puede reconocer, ¿ya? Aquí claramente este objeto que estamos viendo es una estrella porque tiene un cuerpo negro aquí. Esta línea, la línea, no la punteada, sino que la línea con guiones, ni me acuerdo cómo se llama. Ese es el espectro de la estrella, el cuerpo negro que tiene su peak cerca al final del óptico, empezando el infrarrojo. Luego viene esta línea punteada que da cuenta de la emisión que está acá en las ondas de radio, que tiene que ver con un disco de material que hay a su alrededor. Y además los puntos, que son los datos reales del objeto, son las observaciones, nos dice que hay un exceso infrarrojo grande que no se puede explicar ni siquiera obviamente no lo puede explicar la estrella, el espectro de la estrella, con el disco se logra explicar un poquito mejor. Entonces, en base a este exceso infrarrojo que se llama cuánto sube la curva en la parte infrarroja del espectro con respecto a el espectro de una estrella sola, eso nos permite clasificar los objetos jóvenes. ¿Ya? Y se define así, es un índice que se llama alfa infrared, que es básicamente un índice calculado acá en la distribución espectral del objeto en escala logarítmica. Y aquí tenemos las cuatro clases de 0 a 3 de los distintos tipos de SED, Spectral Energy Distribution, distribución de energía espectral. Eh, la clase 0, y tiene que ver, esto también conecta a una evolución, ¿eh? La clase 0 es cuando el objeto está completamente embebido, atrapado dentro del grumo, ¿ya? Está completamente atrapado dentro del grumo y la estrella no se ve, porque está completamente bloqueada, metida dentro de este grumo de gas y polvo. Entonces, si ven acá, su distribución espectral no tiene la estrella, no tiene el cuerpo negro acá en las longitudes de onda más corta,
que es donde vemos las estrellas en el óptico, en el infrarrojo, sino que solamente se ve la contribución del envoltorio que la rodea. Y ese envoltorio brilla mucho, es muy brillante en las ondas de radio. Eh, Luego viene la clase uno, que ya empieza a aparecer un poquito, se empieza a concentrar todo el material en el centro, se empieza a perder un poco material del envoltorio y se empieza a ver un poco de la estrella y el disco. Empieza a aparecer esta emisión acá que se va acercando al infrarrojo. ¿Ok? Luego viene la clase 2, que es la clase que nosotros estudiamos cuando estudiamos formación planetaria, que es donde ya está solamente la estrella con el disco. Y es lo que se llama una estrella de Tauri clásica. Y se llama Tauri clásica porque la estrella T de la constelación de Tauro fue una de las primeras que se observó y que se estudió que tiene este tipo de espectro. ¿Ok? Entonces, si se fijan aquí, que cada una de las etapas tiene cierto valor del índice de exceso infrarrojo. Y en el caso de la clase 2 vemos claramente que es una combinación de una estrella con un disco. Clase 3 ya estamos hablando de un sistema más evolucionado donde predomina, completamente domina la contribución de la estrella y queda un poquito de disco todavía, queda un poquito de exceso infrarrojo y todavía queda un poquito de actividad en la estrella, pero es básicamente ya un sistema que está en sus últimas etapas de formación. Entonces, es importante que como mensaje de esta clase se lleven esta clasificación clara, porque es parte del lenguaje que nosotros utilizamos en conferencias, en papers. Les va a tocar leer sobre esto en el curso. Eh, Cuando uno habla de las observaciones de los discos protoplanetarios. ¿Qué clases son? Estamos viendo clases uno, clases 2, clases 3. Cuando uno habla de clase 2 es cuando ves todas estas imágenes de discos protoplanetarios súper bonitas porque se ve, ya no hay un envoltorio que bloquee la vista al disco y lo vemos de manera directa. Hmm. Cuando estamos hablando de estrellas de Tauri, estamos hablando de este tipo de observaciones. ¿Ok? La estrella de Tauri, que me parece que es la foto que está a la derecha es una foto de la de estrella de Tauri. Eh, Tiene todas estas características. Tiene variabilidad óptica. ¿Qué significa eso? Que cuando uno la ve a luz visible, muestra variabilidad, que no es una estrella que tenga un brillo constante. Se ve emisión cromosférica fuerte. ¿Qué significa eso? A ver, creo que aquí tengo esto, mira, aquí tengo. La variabilidad óptica da cuenta de que la estrella todavía tiene una superficie activa. Luego vemos emisión cromosférica fuerte. ¿Qué significa eso? Cromósfera, la cromósfera es la capa de la estrella que está sobre la fotosfera y antes de la corona. Y ahí es donde suceden cosas que tienen que ver con campos magnéticos y suceden cosas que tienen que ver con cuando la estrella todavía está ganando material y el material cae a la superficie de la estrella, primero tiene que pasar por la cromósfera, obviamente, y si hay líneas de emisión cromosférica, nos está diciendo que hay acreción, es decir, que la estrella todavía está comiendo material. Eh, la estrella está asociada con nebulosidad, como vemos aquí en la imagen. Se ven las estrellitas que están acá en Tauro, tienen todavía nebulosidad asociada, que es material que quedó ahí del proceso de formación. Y además tienen otros elementos, otras características importantes, como por ejemplo emisión de rayos X. Cuando se... Esperen un segundo, por favor. Me esperan un segundo. Les estaba contando que Eh, una de las cosas importantes que se descubrieron sobre las estrellas Titauri es que tienen una superficie activa, que ya lo decía la variabilidad óptica, ya lo decía la emisión cromosférica, pero además se ve que tienen emisión de rayos X. Otra cosa importante que tiene relación con las características de las estrellas Titauri es que tienen absorción de litio en su espectro. ¿Qué significa eso? Cuando uno ve una estrella que todavía tiene litio, es que es una estrella joven. Es un indicador súper útil para saber si una estrella es vieja o es joven. Básicamente el litio se destruye fácil dentro de las estrellas. Entonces, si una estrella todavía tiene litio en su fotosfera, significa que no ha pasado suficiente tiempo para que se destruya todo. Entonces, es eso nomás.
de todo ese tipo de cosas, si a uno no se las dicen, es re difícil entender la literatura y todo eso, porque todo este tipo de cosas son recurrentes cuando uno está estudiando estrellas jóvenes. Ahora, las estrellas Titauri son importantes y nosotros las utilizamos mucho porque las estrellas Titauri son estrellas de baja masa, es decir, son estrellas tipo una masa solar entre, no sé, una fracción de masa solar y dos masas solares, básicamente. Entonces, estrellas parecidas al Sol que se estén formando, todas tienen que estar caracterizadas, todas tienen que estar clasificadas como estrellas Titauri, básicamente. Pero hay otras estrellas que son estrellas que descubrió Herbig también, que este astrónomo que ya les había mencionado en algún momento, hizo mucho trabajo sobre formación estelar. Descubrió una clase de estrellas que tienen masas de 2 a 8 masas solares, es decir, masas intermedias, que no son suficientemente masivas como, por ejemplo, para terminar como agujeros negros, tampoco son poco masivas como el Sol, entonces que están ahí entre medio. Las 2 a 8 masas solares son más raras que las estrellas pequeñas como el Sol, son más, pero viven más rápido, viven de una manera más extrema, consumen su material de manera más extrema, ¿cómo decirlo?, más intensamente. Y fueron clasificadas por Herbig nuevamente y se llaman las estrellas Herbig AEBE. La A mayúscula y la B mayúscula tienen que ver con el tipo espectral de la estrella. Son estrellas más que tienen una temperatura mayor, como las estrellas tipo B o tipo A. Eh, y la E que aparece al ladito siempre tiene que ver con su espectro, con líneas de emisión que hay presente porque tienen líneas de emisión en su espectro. Entonces, las estrellas de Tauri, que les mencioné anterior, que son las de baja masa, de una fracción de masa solar hasta dos masas solares, y las estrellas Herbig y BE son todas estrellas de presecuencia principal que son las que básicamente estudiamos nosotros cuando estudiamos formación planetaria, porque son estrellas jóvenes recién formadas, que tienen disco protoplanetario. Simplemente cuando uno habla de estrella Tauri está hablando de estrellas de baja masa, similares al Sol, y cuando uno habla de estrellas Herbig está hablando de estrellas de masa intermedia. Ese es el mensaje, básicamente. Y no puedo no mencionar o mostrarles una foto de George Herbig, que fue un astrónomo bastante importante en todo este desarrollo moderno de la evolución estelar en particular. Y él tiene esta frase que a mí me encanta, que no sé si se van a acordar después cuando estén haciendo alguna investigación o algo, ya estén haciendo su tesis o estén en un doctorado o en un magíster, no sé, pero es básicamente el mensaje es que cuando en 10 20 años más, los, no solamente los historiadores de la ciencia, sino que también los otros científicos miren para atrás lo que estábamos haciendo hoy, seguramente todo lo que hemos hecho está malo, es irrelevante o es obvio. Y así es como funciona la ciencia. Si uno mira para atrás, 10 años hacia atrás o 20 años hacia atrás, uno ve lo que estaban haciendo y obviamente ya fue eso, ya fue mejorado, ya ha sido avanzado. Entonces es como un mensaje que él le daba a la gente joven para que no se preocupara tanto de hacer las cosas. Eh, no le pongan tanto empeño, o sea, pónganle empeño, pero no se estresen tanto que en 10 años más, incluso uno mismo ya va a haber sobrescrito todos los descubrimientos que ha hecho. Para finalizar la clase de hoy, quería, es una parte larga, pero yo creo que es una parte interesante, contarles un poco sobre el contexto galáctico, esto que les mencioné muy a la pasadita hace unos minutos de las burbujas, ¿ya? Que que la mayoría de estas nubes moleculares, de estas nebulosas, están están donde chocan distintas burbujas en nuestra galaxia. Suena súper raro eso. Uno mira al cielo, no ve nada que parezca una burbuja a simple vista, pero hay mucha evidencia observacional hoy día para hacer eso, para interpretar la- las estructuras que vemos en nuestra galaxia en base a esta gran constelación de burbujas. Y un, algo que les recomiendo mirar es un paper del libro Protostars and Planets, que creo que está en la página del curso. Y esta es la charla que dio el autor de ese paper, que es Joao Alves, o uno de los autores de ese paper, Zucker, Alves, Goodman.
Meiger Stengali, sobre el vecindario de nuestro Sol en el contexto, en la era de Gaia. Gaia, este satélite que les mencioné ya varias veces. Eh, Cuando yo tenía su edad, o hace, bueno, algunas décadas atrás, cuando era chico incluso, una de las cosas que más me llamaba la atención, y más le llamó la atención a la mayoría de los astrónomos del cielo nocturno, es que, no sé si lo han pensado ustedes, pero cuando uno ve el cielo nocturno, uno ve y uno está en un lugar oscuro, un lugar donde se vean hartas estrellas, donde se vean las distintas, la nebulosidad de la galaxia, uno ve el disco de la galaxia atravesar, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la nebulosa de Orión, la constelación de Orión, que son estrellas bien preponderantes, grandotas y todo, están fuera del disco de la galaxia. Si tú te fijas, tienes toda una visión muy clara de noche de la galaxia. Ves constelaciones como Orión, Tauro, muchas estrellas grandes, muy brillantes, como Sirio, por ejemplo, la estrella más brillante del firmamento, que no están en el disco de nuestra galaxia. Uno queda un poquito, ahí uno debiese preguntarse inmediatamente qué pasó ahí. Sí, la gran mayoría de las estrellas se forman en este disco galáctico, en nuestra galaxia, porque vemos tantas estrellas brillantes, preponderantes, grandotas, tantas nebulosas además. La nebulosa de Orión, la nebulosa de, no sé, hay varias nebulosas por ahí dando vueltas, los Fiuco, que están fuera del plano de nuestra galaxia. ¿Por qué están ahí? Yo, igual que Benjamin Gould, que está aquí, eh, eh, se imaginaron que básicamente había cierta estructura muy cercana rodeando nuestro sistema solar que está un poquito salido del plano de nuestra galaxia. Han habido un montón de teorías tratando de explicar por qué esta estructura que se llamó el cinturón de Gould. Gould fue un astrónomo, no me acuerdo de qué nacionalidad, pero trabajó mucho tiempo en el Observatorio de Córdoba, en Argentina, que hace quita de Chile igual. Si alguna vez van a Córdoba, vayan a visitar el observatorio y ahí van a ver varios de los escritos y trabajos de Benjamin Gould. Eh, Él pensó inmediatamente, debe haber una estructura, algo que está más o menos alrededor de nuestro sistema solar, que por algún extraño motivo se corrió. Y por eso están todas estas nebulosas a lo largo de este cinturón que no sigue la forma que tiene la galaxia, ¿ya? El famoso cinturón de Gould. Tenía en parte razón. Hoy en día, gracias a las observaciones, la data science y las observaciones detalladas de satélites como Gaia, ya sabemos que si bien era por ahí la cosa, no era un cinturón, sino que era otro tipo de estructura. Lo que está, donde se asocian todas estas distintas nebulosas, ¿ya? Y esa es lo que hoy día se llama la Radcliffe Wave, la onda de Radcliffe. No sé por qué le habrán puesto este nombre, pero básicamente en este gráfico que tenemos acá, donde vemos el plano de la galaxia, este, esta es una imagen reconstruida en base a lo que nosotros sabemos del plano de la galaxia en la cual nosotros estamos en el centro, el sistema solar está en el centro, y en X se ve, o sea, es como sacarle una foto desde arriba a la galaxia y ver cuáles son las estructuras que están a nuestro alrededor. Vemos que gran parte de las nebulosas y de las asociaciones estelares y ese tipo de cosas están a lo largo de esta línea que hoy día sabemos que se comporta como una onda. Es una estructura lineal que está en nuestra galaxia, que es más o menos de 3.000 parsecs de largo. O sea, es una estructura bastante grande, es gigantesca. 3.000 parsecs es mucho, es mucho. Nuestra galaxia, no sé, de aquí al centro de nuestra galaxia hay más o menos, ¿cuánto? 8 kiloparsecs, o 8.000 parsecs. Entonces es una estructura bastante grande y se ve en otras galaxias. Si se fijan acá, por ejemplo, esta es una galaxia UGC, no sé cuánto, una galaxia lejana, se ve que varias de los brazos espirales tiene, por ejemplo, partes que son bastante alargadas como rectas, ¿ya? Entonces no es tan extraño
descabellado pensar que en nuestra galaxia también hay algunas de estas estructuras rectas. Ahora, en realidad, si uno lo mira, aquí están las distintas escalas de esta estructura, siempre con el sistema solar en el centro. Se ve aquí la Radcliffe Wave en rojo. Y si le hacemos un zoom a eso, se ve que hay es la combinación de varias estructuras filamentarias, básicamente. Esta onda de Radcliffe que se llama. Y que inevitablemente se pueden trazar. Ahora ya tenemos un modelo tridimensional completo de nuestro vecindario, que muestra cómo tenemos acá la Radcliffe Wave, que es esta línea roja que se mueve por aquí, las distintas otras asociaciones que hay por aquí, todas se asocian con los bordes de distintas burbujas que se han reconocido, que se han encontrado. Nuestro Sol está justo en el medio de lo que nosotros llamamos la burbuja local, que es esto que se ve aquí en azul, o moradito, no sé, algo así. Eh, y en la onda de choque de esta burbuja local se encuentran varias estructuras que dan forma tanto a la Radcliffe Wave como a la mayoría de las nebulosas que vemos: Tauro, Perseo, Orión, Camaleón, La Mosca, Corona Australis, Lupus, Ophiuchus. Todas esas están en el borde de esta burbuja que vemos. Ahora, no es que suceda que por alguna consecuencia, alguna coincidencia muy espectacular, justo nuestro sistema solar está en el centro de una burbuja. No. Esta burbuja debe haber sido alguna supernova o alguna estrella masiva con un viento muy fuerte que vivió y evolucionó justo en esta parte de la galaxia hace mucho tiempo, ya no está esa estrella, y dejó esta burbuja abierta y nuestro Sol la está atravesando en este momento. A ver si se fijan acá, esta es una secuencia, a ver, aquí voy avanzando en la secuencia, de cómo ahí explotó la supernova, pensemos que es una supernova, y cómo de a poco se fue expandiendo esta burbuja, y este puntito que se ve aquí a mano izquierda que va entrando, ese es nuestro sistema solar, ¿ya? Entonces explotó la supernova, empujó un montón de cosas hacia afuera con esta burbuja de material, y nuestro sistema solar la está atravesando en este momento, ¿ok? Y todos estos grumos que se formaron en la parte intersticial, en la superficie de esta burbuja, son las distintas nebulosas que vemos en el firmamento. Y nuestro sistema solar sucede que está atravesando la burbuja en este momento, ¿ya? Ahora, eso también suena bastante descabellado en el sentido que justo sucede que nosotros estamos vivos en el año 2025, en el momento en que el sistema solar está atravesando una burbuja. En realidad no es tan descabellado si uno piensa que seguramente en la galaxia está formada por cientos o miles de estas burbujas. ¿Ok? Si vemos una imagen en el infrarrojo de una galaxia lejana, vemos de hecho, y esta es con el telescopio espacial Webb que nos está mostrando esto, vemos que prácticamente si uno puede interpretar todas estas estructuras que se ven en estas galaxias como pequeñas burbujas, todos estos huecos que se ven ahí, que son cientos o miles de pequeñas burbujas, en realidad son estrellas masivas que con su viento solar fuerte abrieron estos huecos en la galaxia, y es mucho más probable que uno esté dentro de una que esté afuera, porque son muchas burbujas. Entonces no es algo raro. Este cuadradito en amarillo que está acá es más o menos el tamaño del modelo que yo les estaba mostrando recién, de nuestra burbuja local, con nuestro Sol del centro y las distintas nebulosas que están alrededor. Aquí están comparadas a escala, para que lo vean. Todo esto es súper interesante, el hecho de que nosotros hoy día, gracias a estos satélites, estos grandes telescopios y ciencia de datos, nosotros podamos reconstruir una visión seis-dimensional, espacial y dinámica, con las velocidades, las trayectorias y dónde están cada una de las estrellas y asociaciones y nebulosas en nuestro vecindario galáctico. Eh, a ver, acá les dejo, eso era para terminar la clase.
Si tienen alguna pregunta, me la dejan aquí en el chat o pueden también hacerla a través del micrófono. Eh, una cosa que es súper, por lo general, es relativamente difícil cuando uno está estudiando astronomía, es acordarse de todos los acrónimos, de acordarse de todas las siglas. ¿Ya? Entonces yo les dejo acá, en esta última slide, antes de terminar la clase, un resumen con todas las distintas abreviaciones, siglas y acrónimos que hemos utilizado en la clase de hoy. No las utilicé todas, pero todas las van a encontrar seguro que se las van a encontrar en los papers que van a tener que leer. ALMA de Atacama Large Millimeter Array, el Very Large Telescope, Spectral Energy Distribution, SED, ISM, Interstellar Medium, GMC, Giant Molecular Clouds, que son las cosas que nosotros observamos, las estructuras grandes donde se están formando estrellas. YSOs, Young Stellar Object, TTS, T Tauri Star, Weakly Lined T Tauri Star, estas ya son las clase 3. CTTS, Classical T Tauri Star, Herbig AEBE Star, PMS es Premium Sequence Star, eh, ZAMS es Zero Age Main Sequence, es cuando parte la historia de la estrella con ya quemando hidrógeno y transformando energía a través de la fusión nuclear, y las estrellas HH que son las Herbig-Hara. Eso, dejamos la clase de hoy hasta acá. Y cualquier pregunta me la pueden hacer ahora, levantar la mano o dejarla en el chat o me escriben por, eh, por mail. Voy a detener la grabación ahora